A la hora de considerar átomos con más de un electrón, átomos de un número atómico superior a uno, tenemos que considerar por una cuestión complicaciones, de complicaciones relativas a, a los cálculos, a los cálculos de la ecuación de onda de Schrödinger, tenemos que considerar aproximaciones que bien pueden darse ignorando la interacción entre todos los electrones y solamente considerando que los mismos interactúan con el núcleo. Interacción que puede llegar a ser útil, aproximación que puede llegar a ser útil, sin embargo, eh, para átomos grandes, para átomos eh, con Z ya bastante mayor que uno, puede acontecer que las interacciones electrónicas no sean despreciables. Por lo tanto, sería bueno considerar el modelo de la nube electrónica. El modelo de la nube electrónica considera que todos los electrones forman una nube que en promedio tiene simetría esférica. ¿Qué sucede entonces? Que se consideraría para un electrón la interacción tanto con la nube de electrones, así como también con el núcleo conformado por protones y neutrones. Entonces, ese movimiento va a dar lugar a que en las ecuaciones, en vez de aparecer un término 1 sobre R, va a aparecer un término de potencial, un término con un potencial que depende de R. Y asimismo, podemos observar que como ese potencial no depende de R, para las simetrías esféricas, las componentes polares y azimutales van a terminar siendo iguales. Podemos ver que ya sabiendo eso, los números cuánticos, los cuatro números cuánticos, el principal, el orbital, el magnético y el de spin, podemos ver los valores que pueden tener, sabiendo que el número cuántico principal puede ser mayor o igual que 1, el número cuántico orbital está entre 0 y n menos 1, el número cuántico magnético es su su valor absoluto es menor o igual que el número cuántico orbital, y el número cuántico magnético de spin puede tomar valores de más menos un medio, y esto se da por el principio de exclusión de Pauli, que aplica para fermiones como los electrones. El principio de exclusión de Pauli básicamente lo que dice es que dos fermiones que pueden tener spin más un medio y menos un medio, los fermiones suelen tener spin semientero, no pueden tener cuatro números cuánticos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un orbital un electrón puede tener los mismos números cuánticos m, n y l, sin embargo, el número cuántico magnético de spin va a tener que ser distinto en caso de que ese orbital quiera ser ocupado por otro electrón. En la imagen vemos que en el orbital 2s hay un electrón con spin hacia arriba y un electrón con spin hacia abajo. Esto quiere decir dos tipos distintos de spin, más un medio y menos un medio. También vemos que en esa misma fila hay electrones solo con un spin hacia arriba o con spin hacia arriba y hacia abajo. Vemos también que en la parte de abajo se puede observar que hay dos electrones en un mismo estado con el spin igual, que sería el spin hacia arriba, que sería más un medio. Y dichos electrones estarían incumpliendo el principio de exclusión de Pauli al tener cuatro números iguales. Finalmente, tenemos que hablar del fenómeno de apantallamiento. ¿Cómo podemos observar el apantallamiento o cómo podemos imaginarnos el apantallamiento? Imaginemos un núcleo de 11 protones. Implica, por lo tanto, que en, en el, en, el, en, el, en el exterior, en la nube electrónica, habrán 11 electrones.
Tomemos el electrón de valencia, el electrón más externo que tiene el átomo, sería el 11º electrón. Para ver la carga o el campo eléctrico con el que está interactuando este electrón, pudiésemos utilizar la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que nos dice es que la carga encerrada por una constante va a ser igual al campo eléctrico. La constante compuesta de las constantes de permeabilidad, pi y demás, siendo un cociente entre sus dichas constantes, ¿no? Entonces, este electrón, si vemos la carga encerrada, va a ser exactamente más E, que sería la carga de un protón, porque hay 10 electrones extra que están cancelando la carga de 10 protones y lo que queda como carga efectiva es la carga de un solo protón. Entonces vemos que la fórmula nos dice que para los niveles de energía lo que podemos hacer es será igual a menos Z efectivo. ¿Cuál es el Z efectivo? Si hay la carga de un protón, pues hay un solo protón. Ese sería el Z efectivo. Sería la carga de cuántos protones hay sin apantallamiento al cuadrado sobre el número cuántico principal al cuadrado por 13.6 electron volts.